A lo largo de 100 años, la Secretaría de Educación Pública ha sido el faro que guía la educación en México. Por sus aulas han pasado millones de alumnos a lo largo de 5 generaciones, adquiriendo conocimiento, ya sea en los salones de clases o a través de los medios electrónicos tradicionales y digitales. Actualmente, solo en el nivel de educación básica, hay 25.680.370 alumnos, de los cuales 12.649.395 son mujeres y 13.030.975 hombres. Una tarea titánica que prepara el futuro, cimentada en un pasado sólido y firme. Como insignia de esa historia, está el Palacio de la Educación, establecido en un conjunto de edificaciones llenas de joyas artísticas que moldean y dan forma al pasado, presente y futuro de la educación en México. La Real Exaduana de México y las Casas Intermedias son 2 construcciones que relatan a través de sus pisos, paredes y techos la historia de la cultura y educación en nuestro país. El edificio de la Ex Real Aduana de México se localiza al costado oeste de la Plaza de Santo Domingo del centro histórico de la Ciudad de México. El inmueble se construyó en el siglo XVIII con un estilo barroco sobrio y fue destinado para la realización de actividades mercantiles y administrativas propias de la institución que albergaba. Con relación a los murales externos, el inmueble contiene 2 obras monumentales. Una realizada por David Alfaro Siqueiros con una extensión de 448 metros cuadrados y la escultura de pared que fue elaborada por Manuel Felgueres, la cual abarca 120 metros cuadrados y pesa 25 toneladas. También existen al interior de las oficinas un plafón de 80 metros cuadrados elaborado en la época del Porfiriato y la obra que realizó José Chávez Morado en la última década del siglo XX. El edificio tiene 2 patios con 30 columnas esbeltas a doble altura. Dichos espacios están unidos por una escalera monumental con 2 accesos que conllevan a un descanso central, del cual se derivan otras 2 escalinatas que se bifurcan para dar lugar a 4 accesos del segundo nivel. También se conservan 5 figuras decorativas de la época virreinal talladas en cantera. La fachada está revestida con tezontle rojo y negro. En ella se aprecian 2 portones de madera, 20 balcones, 16 ventanales y 2 pequeñas puertas de herrería, todos ellos enmarcados por piedra de cantera. Asimismo se distinguen algunos elementos ornamentales que la complementan, entre los que destacan 2 medallones, 12 gárgolas en formas de cañón, 30 almenas y 3 remates. La Real Aduana de México es una de las instituciones virreinales más importantes de la Nueva España, porque tenía como función el cobro de impuestos, mejor conocidos como alcabalas. Originalmente se encontraba en un edificio que estaba en las actuales calles de 5 de febrero. Sin embargo, este inmueble no contaba con las condiciones para la carga y descarga de mercancías. Es por eso que en el siglo XVII se traslada a la Plaza Santo Domingo, en las casas de los marqueses de Villamayor y muy cerca de lo que era la casa de la familia del conquistador Cristóbal de Oñate.
En este espacio, y debido a las condiciones del edificio y con el paso del tiempo, es necesario construir nuevo inmueble. Y es por eso que el virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, en 1731, ordena la construcción de este nuevo edificio. La aduana funciona entonces aquí desde 1676 a 1887, año en el que el presidente Porfirio Díaz decide cerrar las aduanas internas. 4 años después, en 1891, se establece aquí la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la cual funciona hasta 1911. El edificio es utilizado para diversas instituciones públicas. Una de las más interesantes es cuando funciona aquí ni más ni menos que la Tesorería del Departamento del Distrito Federal. Es como si este espacio hubiera recuperado otra vez sus funciones originales, el cobro de impuestos y el pago de servicios. Sin embargo, para la segunda mitad del siglo XX, la tesorería ya no cabe en este espacio y se traslada a otro lugar. También, por otra parte, la creciente demanda de actividades y de servicios que tiene la Secretaría de Educación Pública le hace buscar otros edificios, y debido a la cercanía y funcionalidad de la exaduana, es por eso que en mayo de 1958, por medio de un decreto, se entrega como un bien más a la Secretaría de Educación Pública. Y desde entonces, la exaduana de México funciona para beneficio del pueblo mexicano. En la sala de prensa del edificio de la Exaduana de México, el pintor José Chávez Morado desarrolla el mural denominado Fray Bernardino de Sahagún y su rescate de la historia de la cultura mexicana. En ella recrea un momento de la vida de este gran fraile franciscano que se esforzó mucho por conocer, entender la lengua de los naturales con el propósito de llevar a cabo el proceso de evangelización del pueblo mexica. Podemos observar cómo en la obra aparecen los antiguos informantes, quienes de su boca sale la víbora de la palabra, mientras un dibujante denominado Tlacuilo plasma en un documento conocido como códice toda esta información, y la cual cae a la mesa de este gran franciscano. Es importante conocer que esta obra es significativa, porque de no haber sido por Fray Bernardino de Sahagún, mucho del conocimiento ancestral se hubiera perdido y hoy terriblemente olvidado. La obra escultórica del edificio de la Exaduana de México cuenta con diversas manifestaciones. Una de ellas se encuentra en el zaguán de la puerta norte, sobre un gran bastidor de metal, y se denomina el medallón. En él podemos encontrar un escudo nacional, un águila posada sobre un nopal, el cual emerge de una peña y tiene las alas desplegadas, y también se encuentra flanqueada por una serie de banderas y otros elementos simbólicos. La obra se elaboró en el siglo XIX y se rescató y restauró en la segunda mitad del siglo XX, después de haber sufrido una serie de daños y mutilaciones muy importantes. El medallón nos invita a reflexionar sobre la importancia de este importante escudo nacional, como una forma de entender y aclarar mucho lo que es el pensamiento y el amor que tenemos los mexicanos hacia al águila y todo lo que es su símbolo. En la escalera monumental del edificio de la Exaduana, el artista mexicano David Alfaro Siqueiros pintó de manera interrumpidamente entre 1945 y 1971 el mural conocido como Patricios y Patricidas. Patricios por todos los hombres y mujeres que han luchado por mantener la integridad, fuerza y autonomía de este pueblo. Los patricidas, por otro lado, son los enemigos del pueblo que siempre tratan de maquinar alguna idea para acabar con estas instituciones. El mural abarca plafón, muros internos y arcos interiores de esta escalera. La obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la libertad en nuestro país. Cuando en 1891 se establece en el edificio de la Exaduana la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se realizan una serie de decoraciones acordes al estilo artístico de la época. En un plafón desarrollado en una de las salas de juntas, podemos apreciar la figura femenina, quien está rodeada de una serie de avances tecnológicos y quien tiene la esperanza de un futuro nuevo y mejor. La obra nos invita a reflexionar de la apertura de pensamiento que debe tener cualquier ser humano frente a las innovaciones. Las esculturas en la Nueva España
contienen un lenguaje artístico y divino. Un ejemplo lo encontramos en la fachada del edificio de la Ex Real Aduana de México, donde podemos observar 2 medallones con el emblema de un águila con las alas abiertas. En la parte superior se encuentran 3 remates escultóricos del siglo XVIII. 2 de ellos coinciden con las puertas de acceso. El que se encuentra en el lado norte presenta la imagen o la figura de San José, sosteniendo con su mano un báculo y con la otra al niño Jesús, este último con los brazos extendidos. Del otro retablo, correspondiente al lado sur, se encuentra vacío y no hay registro que nos ayude a saber qué elementos contenía. En el retablo central se encuentra colocado un reloj de sol que contiene todavía 4 números. Lo custodian 2 ángeles, cuyas cabezas están unidas por un arco de flores. Estos instrumentos fueron colocados en diferentes espacios para que la gente o los habitantes hicieran uso de ellos. Por ejemplo, en instituciones públicas o religiosas o incluso en casas particulares. Este ornamento posee en su base el asta bandera que mantiene erguida la bandera nacional. La fachada en su conjunto simboliza la identidad espiritual y la fortaleza de la sociedad, quien deberá defender sus convicciones para mantener la comunión entre lo terrenal y lo divino. Los patios de la Ex Aduana de México están unidos por una obra muy particular que por la belleza del diseño la hace única. Su funcionalidad y perfección es un adorno magno digno de una edificación monumental que rebasa las más altas muestras de la inspiración. La escalera es un elemento simbólico de una trascendencia importante. Se le asocia con el conocimiento, las deidades y el poder. En el edificio de la Ex Real Aduana de México se encuentra una escalera de tipo imperial con doble acceso y en ella 4 esculturas de leones la resguardan. Están ubicados por pares, 2 en el patio sur y 2 en el patio norte. Los del patio sur asemejan leones jóvenes con melenas incipientes. En el patio norte, con melenas abundantes, las fauces cerradas, representan a leones adultos. Las 4 figuras se encuentran descansando sobre su vientre, pero en señal de alerta, y reposan estas esculturas en las pilastras de arranque del barandal de herrería. Esta escalera simboliza el ascenso, y al mismo tiempo, los guardianes que custodian todos los bienes y riquezas que se encuentran en este recinto también protegerán de aquel maleante o villano que quiere impedir el ascenso a un plano superior a todos aquellos que se atrevan a hacerlo. Una obra de tanta trascendencia no está exenta de historias, de leyendas que se dice ocurrieron alrededor de ella, relatos fantásticos que enriquecen la memoria de lo extraordinario. Una de las leyendas más interesantes de la época novohispana es la que se refiere a la construcción del edificio de la Real Aduana de México. En este lugar originalmente se encontraban una serie de casas de miembros de la nobleza virreinal. Y además se encontraban muy cerca de las instalaciones del convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo. Las religiosas durante mucho tiempo deseaban adquirir estos predios para aumentar las instalaciones del convento. Sin embargo, nunca lo llegaron a hacer. La Real Aduana se llevó a cabo en este espacio. Ellas decían, de construirse esta institución, seguramente nos va a robar luces. Y además, corremos el peligro de que a lo mejor con lo que es la aduana, algún señor, aprovechando la oscuridad, se llega a saltar la barda, se pudiera meter al convento y
poner en peligro y en riesgo la integridad de todas nosotros las religiosas. Aunque lucharon, escribieron, pidieron muchas veces poder adquirir este espacio, nunca lo lograron, porque se llevó a cabo la construcción de este edificio. Y esto necesitamos analizarlo con un poco más de detalle para ver cómo fue esta leyenda. Dentro de esas leyendas también se encuentran las que involucran el romance y la determinación para conseguir lo que parecía inalcanzable. La situación es la siguiente. El virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, tiene la misión, la idea de llevar a cabo la construcción del nuevo edificio de la Real Aduana de México. Sin embargo, no encuentra algún arquitecto que sea capaz de llevar a cabo esta obra. Aquella persona que acepte la construcción de este edificio va a ser presionado para terminar el trabajo lo más pronto posible y además debe quedar muy bien consolidado, muy bien estructurado. El virrey, un tanto preocupado, le platica a su sobrina, Sara de García Someri y Acuña, de este problema. Ella tiene un pretendiente, se llama Juan Gutiérrez Rubín de Celis, caballero de la Orden Santiago. Este hombre tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar la obra, y entre los dos idean una estratagema. Si tú eres capaz de llevar a cabo esta obra, le dice Sara a Juan Gutiérrez, estoy seguro que mi tío dará el beneplácito para nuestra relación. Juan Gutiérrez, abandonando toda pereza y apatía, emprende el trabajo. Contrata entonces a cientos de herreros, canteros, artesanos, alarifes, trae a millares de peones de fincas suyas y de amigos para que vengan a trabajar a este edificio. Y entonces, en mañana, tardes, noches y madrugadas, se ve lleno de actividad. Y por fin, después de 5 meses, 28 días, la obra se ve concluida. Juan Gutiérrez, orgulloso, coloca las llaves de este nuevo edificio en un cojín de terciopelo rojo y se lo lleva a su prometida. Sara de García, entonces, viendo la prueba de todo lo que ha hecho Juan Gutiérrez, acepta. Y entonces deciden entablar una relación con el apoyo del virrey. Desde entonces, este edificio fue la Real Aduana de México. Tiempo después, con el paso de los años, el edificio tuvo otros usos y hoy se le llama la Exaduana de México, que forma parte del conjunto arquitectónico de la Secretaría de Educación Pública, parte del legado de lo que es la humanidad y del cual nos podemos sentir orgullosos, todos nosotros. En su centenario, el Palacio de la Educación luce una amplia gama de obras artísticas que marcan las distintas etapas de su historia. La obra más reciente es, sin lugar a dudas, colosal. El último trabajo artístico de la Secretaría de Educación Pública es la escultura en pared que desarrolló el artista mexicano Manuel Felgueres en el año 2010. Se denomina Ecuación en Acero. Esta obra se encuentra dentro de las celebraciones del bicentenario del inicio de la independencia de México y centenario de la Revolución Mexicana. Por medio de este trabajo, el artista nos invita a reflexionar sobre la importancia del conocimiento de las ciencias exactas y también es un pilar indispensable para cualquier persona que estudie en el sistema educativo nacional de nuestro país. El conjunto de inmuebles que conforman el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública y su acervo artístico son un libro abierto que nos permite mirar, admirar y valorar el bagaje cultural que nos identifica como mexicanos. Nos encontramos en las denominadas casas intermedias, ubicadas entre el edificio de la ex Real Aduana de México y el ex convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo. En 1525, el predio fue otorgado al factor Gonzalo de Salazar, quien mandó construir una casa habitación. Con el paso del tiempo, fue dividida y modificada parcialmente. Y en 1632
fueron adquiridas por las religiosas del convento, quienes las pusieron en venta a particulares en el siglo XIX. A principios del siglo XX, las casas pertenecieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es en 1935 cuando por decreto presidencial forman parte definitiva de la Secretaría de Educación Pública. Entre los años 1989 a 1993 se llevaron a cabo los trabajos de reestructuración, restauración y adecuación del inmueble, debido a las afectaciones por el sismo de 1985 y para atender las necesidades operativas de la institución. Por tal motivo, se creó el pasaje Maestros Mexicanos, que facilitaría el traslado entre los inmuebles. Durante estos trabajos se hicieron hallazgos importantes, como son los de origen prehispánico, la almena, el friso, el relieve de Tlaltecutli y una escultura llamada crótalo. Todos estos hallazgos darían pie para la creación del Museo de Sitio de la Secretaría de Educación Pública. El eje temático del Museo de Sitio es la educación en nuestro país, que va desde la época prehispánica, pasando por la virreinal, republicana, postrevolucionaria y la actual, que está compuesta de diferentes propuestas, planes, estrategias, metodologías educativas en el devenir histórico. El patrimonio artístico de este recinto ha ido incrementando a través del tiempo. Un ejemplo de ello es el pasaje Maestros Mexicanos, en el que se encuentran los bustos de personajes destacados, como son Rosaura Zapata, Rafael Ramírez Castañeda, Soledad Anaya Solórzano e Ignacio Manuel Altamirano, entre otros, que van desde filósofos, escritores, profesores, maestros rurales y urbanos, todos ellos impulsando la creación de escuelas normales, una educación intercultural y bilingüe y sobre todo innovando con propuestas pedagógicas y metodologías educativas para su tiempo. Ellos también participaron en la creación del marco jurídico y operativo y fundaron la primer dependencia de gobierno dedicada a la educación y cultura. Todos ellos colocados a lo largo del pasaje como un homenaje permanente por sus aportaciones a la educación de nuestro país. Las casas intermedias han sufrido en los últimos siglos una serie de alteraciones y modificaciones debido a las diferentes necesidades de sus usos. Por tales motivos, en la actualidad se aprecia un estilo arquitectónico tipo ecléctico. Sin embargo, los inmuebles mantienen características originales del barroco y neoclásico, como son: poseen amplios zaguanes para la entrada de los coches. Tienen patios interiores de forma rectangular divididos por la mitad con un muro o arcos y están rodeados por diversas habitaciones con ventanas uniformes. Por lo regular, la planta baja se empleaba para bodegas o viviendas de la servidumbre y la planta alta era usada para los diversos espacios de la casa. Actualmente, estos predios nos dan una idea de cómo estaban distribuidas las viviendas que pertenecían a las familias de la alta jerarquía durante la época virreinal. Las casas intermedias y la Real Exaduana de México son dos joyas arquitectónicas que forman parte del conjunto de edificaciones de la Secretaría de Educación Pública, en donde se resguarda el espíritu de la educación en México.